Semáforo en rojo. Hagan sus apuestas. A la izquierda, un bocho con motor refrigerado por aire. A la derecha, una Ford con motor V8. Buscando vídeos para el siguiente episodio, me di cuenta que tenía algunos del paseo nocturno por Ciudad de México que no había usado en el episodio anterior, así que aquí os los dejo, espero que disfrutéis. Samba y Cali siempre se ponen nerviosas cuando su mamá no está cerca, así que estaban bien atentas a ver dónde andaba Jaine. Visitamos el Ángel. El monumento a la Revolución y la Cibeles. Y al día siguiente nos íbamos a Teotihuacán, donde asistiríamos a un show organizado por Isaías Romero, pero antes había que pegar una apretona a esa tuerca que nos estaba dando tanto problema. Una buena apretada, ya con torquímetro. Esta vez Dani Beltrán llegó con su multiplicador de torque y el torquímetro y le dimos un buen apretón. No, aquí ahorita lo puse a 320 más. ¿Entró? Sí. ¿Y tú tienes un taller, Dani? Sí, Ok. aquí en la ciudad, con mi papá, ¿Cómo se llama tu taller? Beltrán Volks. Y con la tuerca bien apretada nos pusimos rumbo a Teotihuacán, esta vez de noche, para evitar el tránsito en Ciudad de México, que me decían que tuviera cuidado y no manejase de día porque tal vez me llevaba alguna multa. El show de Teotihuacán se hace en un recinto enorme, súper buen lugar para hacer un show de carros. Se llama Aslan y cuando llegamos ya estaba cerrado. Suerte que Isaías todavía estaba ahí y nos abrieron las puertas. Le seguimos hasta el área de camping
y ahí nos reunimos con algunos amigos que nos estaban esperando. Y nada, al día siguiente pusimos el armadillo en un buen lugar y empezamos a disfrutar del show. No paró de venir gente, recibimos algunos regalos muy bonitos y nos encontramos con amigos de nuevo. Ahí está el video, ¿verdad? El show es multimarca, hay todo tipo de vehículos restaurados, patina, hay Volkswagen, hay carros americanos, hay de todo. Es el primer año que se celebra y recomiendo al que no haya ido que vaya el año que viene porque es un lugar muy guapo y pues hay muchas actividades, comida, conciertos, incluso una danza tradicional de Teotihuacán que se llama el Ritual de los Cuatro Vientos. Es una ceremonia de tipo espiritual que toma como base la cosmovisión mesoamericana de los cuatro rumbos del universo. No es un ritual prehispánico documentado con ese nombre exacto, pero sí está construido sobre símbolos auténticos de esas culturas. Y hay quien incluso se tatuó un armadillo en el show. Y no nos podíamos ir de la zona sin visitar las pirámides de Teotihuacán, así que después del show nos pusimos rumbo a las pirámides. Antes de que los aztecas dominasen estas tierras ya existía una metrópolis que los dejó sin palabras.
La llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Entramos por la Calzada de los Muertos, que es la avenida principal de la ciudad, por así decirlo. Son kilómetros de piedra que conectan los templos más importantes. Aunque su nombre suena un poco fúnebre, en su apogeo esto era el corazón de una ciudad que tenía más de 100.000 habitantes. Nuestra primera parada fuerte es la Pirámide de la Luna. Desde aquí tienes una vista espectacular de la ciudad. Desde lo alto se ve la Pirámide del Sol y todo el Paseo de los Muertos con los templos alrededor. Es súper guapo. ¿Qué tal? Bien. En la Pirámide de la Luna solo te dejan subir hasta media altura, ¿vale? Pero es suficiente para ver el paisaje. No se sabe muy bien quiénes fueron sus fundadores originales ni por qué abandonaron esta ciudad, pero lo que dejaron atrás fue una de las mayores hazañas arquitectónicas de la humanidad. Y todo lo que sube tiene que bajar. Es un poquito lento la bajada, pero vamos, yo metí el turbo. Y si te pones delante de ciertas estructuras de la ciudad y tocas las palmas, el eco que se produce imita el ruido del quetzal. Es una obra de ingeniería esto, no sé cómo lo harían para generar ese sonido, pero funciona. Un poquito más de... De ahí nos fuimos al Palacio de Quetzalpapalotl. Discúlpenme que me cuesta mucho pronunciarlo. También le llaman el Patio de las Columnas, donde hay grabados de aves y mariposas. Cerca de ahí está el Patio de los Jaguares y el Templo de los Caracoles Emplumados. Conservan esa mística de los rituales antiguos.
Hay allí dibujos en las paredes que no sé exactamente qué antigüedad tendrán, pero impresiona verlos. The Aztecas are not from Mexico. The Aztecas came from they say from an island. They're way to Oaxaca. Un truco para saber un poco más de Teotihuacán, y bueno, en cualquier zona arqueológica que vayan, es que cuando vean un guía que está con unos turistas, pues se acerquen y escuchen lo que está contándoles. Si es en inglés, pues así ya aprovechan y practican un poquito los idiomas. This is the symbol that you have to find on the flag. This is not an eagle. This is a vulture, and this is not a snake. This is a symbol. So when the Spaniards También vimos el mural del Puma, una prueba de que el color y el arte eran parte fundamental de la vida de la ciudad. Y terminamos el recorrido en la Pirámide del Sol, una inmensa masa de piedras. Creo que la base de la pirámide es la más grande del mundo. Te hace sentir pequeño y joven, ¿sabes? Al lado de algo tan antiguo, dices, wow, solo tengo unos cuantos años en comparación con esta estructura. Y por favor, no se olviden de apoyar a los vendedores locales que hay en Teotihuacán comprándoles alguna cosita. La Pirámide del Sol está construida sobre una cueva natural, lo que hace pensar que fue un lugar elegido por su conexión con el inframundo. Y de Teotihuacán nos volvimos otra vez a Ciudad de México, donde acudiríamos al Treffen, el último show al que asistiríamos en la ciudad. Y de camino visitamos a Efi Muñiz y a Radio Mojarra. No se lo pierdan, va a estar interesantísimo el siguiente episodio.